Nos enorgullece escuchar personas con una excelente trayectoria y que puedan aportarnos bastante para nuestra formación continua y para nuestra práctica diaria. Me gustaría presentar a la doctora Juliana Guisa González y a nuestro ponente, el físico médico José Alejandro Rojas López. El físico José Alejandro Rojas López cursó sus estudios de grado en física en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de una maestría en física médica en el Instituto Balseiro. Actualmente es estudiante del tercer año de doctorado en física en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, con el tema de optimización de márgenes para tratamientos de radiocirugía en metástasis múltiples por medio de algoritmos bioinspirados. El físico Alejandro ha estado trabajando en la publicación de diversos artículos de investigación en revistas como Física Médica, el Journal of Medical Physics, el Journal of Radiotherapy, in Practice, Applied Radiation and Isotopes, entre otras. Les damos la bienvenida, doctora Juliana y físico Alejandro. Adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Agradezco la invitación de la sociedad para la coordinación de esta sesión. El tema de hoy es puesta en marcha de la braquiterapia ginecológica guiada por resonancia magnética mediante un acelerador lineal. Este tema me parece muy interesante, ya que es importante que sepamos como gremio lo que se necesita y cómo es que se logra arrancar un equipo de braquiterapia guiada por resonancia magnética. Es por eso la importancia de tener físicos médicos capacitados, ya que implementar estas técnicas nuevas van a depender de ellos. En nuestro país es el primer centro de radioterapia que cuenta con esta tecnología, por lo cual es un placer para mí contar con la presencia esta noche del físico José Alejandro Rojas López, quien nos ha apoyado en varias ocasiones con aportaciones muy valiosas para la sociedad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos los asistentes por el interés en la presentación. Ahora voy a compartir la pantalla. Se ve, ¿verdad? Ok. Bueno, pues ya se introdujo el tema. Eh, Prácticamente la agenda de la charla va a ser hablar muy brevemente del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Oncológico, de la historia de la braquiterapia ginecológica, la motivación de este tema presentado, lo que es la puesta en marcha directamente, cómo hacemos el flujo de trabajo clínico utilizando resonancia magnética en la braquiterapia y resaltar las conclusiones. El Centro de Diagnóstico y Tratamiento Oncológico del Hospital Almater se encuentra en Mexicali, Baja California. Es un centro que empezamos operaciones el año pasado. Es un centro nuevo. De la publicación del doctor Maldonado Magos extraje que la población al 2020 en Mexicali es de 3.3 millones de habitantes. Y en el servicio, el centro oncológico cuenta con los servicios de radioterapia y de medicina nuclear. En esta ocasión voy a hablar nada más del centro de radioterapia, perdón, del servicio, el cual cuenta con un acelerador lineal Unity de la marca Electa, la braquiterapia automática Flexitron de iridio 192 de alta tasa de dosis, igual de la misma marca comercial. Contamos con un tomógrafo simulador BOSIM de Siemens y un sistema Mosaic para registro y verificación. Cabe mencionar que se han hecho esfuerzos para arrancar desde el inicio como una institución paperless, con lo cual toda la documentación la manejamos de forma electrónica y digital. Muy brevemente, en el artículo del doctor Maldonado Magos del 2020 se habla, es una radiografía de la situación de la cantidad de equipos que se encuentran en México y la disponibilidad en los diferentes estados del país. A resumidas cuentas, 59, voy a hablar ahora de 60 porque es un centro nuevo en el 2023, de los 103 o ahora 104 centros de radioterapia, cuentan con unidades de braquiterapia, es decir, el 57.3% de los centros, de los cuales 37, ahora 38 unidades son de braquiterapia de alta tasa de dosis y 29 de baja tasa de dosis. Haciendo las cuentas, la tasa global
En el país, de unidades de braquiterapia por millón de habitantes es de 0.55 y en particular en Baja California es de 0.60, con lo cual se ve la necesidad de que no llegamos ni siquiera a la unidad de a una unidad de braquiterapia por millón de habitantes y pues el número sigue siendo insuficiente. Muy brevemente, yo sé que pues la mayoría, si no es que todos ustedes saben lo que es la historia de la braquiterapia. Voy a ser muy breve en hablar particularmente de la braquiterapia ginecológica, qué es lo que se hacía y qué es lo que se hace actualmente. Empezamos todos, si no es que actualmente también hay muchos centros en México que la braquiterapia ginecológica se sigue haciendo con dos placas ortogonales, una P y una lateral, utilizando un arco en C que se encuentra en el mismo búnker de la aplicación de la braquiterapia. Se utilizan cajas de reconstrucción con marcadores fiduciales para tener un sistema de coordenadas en las dos orientaciones. Y ya que se tienen estas placas, utilizando puras meramente definiciones anatómicas óseas y puntos geométricos a 2 centímetros y 2 puntos para delimitar las restricciones de dosis en órganos sanos, se tiene la dosimetría y la aplicación de la braquiterapia. Esto pues es lo que se hacía, lo que se hace actualmente, pero tenemos una limitante pues de que estamos utilizando información anatómica limitada y solamente la dosimetría es a puntos y no es a volúmenes. Cómo se muestra, pues, lo que ya sabemos hacer en muchos centros, ¿no? La planificación es a los puntos A parámetro, a 2 centímetros sobre ovoides y 2 centímetros laterales a la línea central. Y las restricciones a la vejiga y al recto se utilizan utilizando la sonda Foley y un punto a 5 milímetros posterior a la pared vaginal. Es lo único que se hacía y se sigue haciendo actualmente en algunos centros, pero se migró o se han hecho esfuerzos por varios centros y recomendaciones internacionales como la ICRU 89 y el GECESTRO para la braquiterapia recomiendan que pues ya no se utilicen imágenes 2D para la planificación de la braqui, sino que se utilicen imágenes de tomografía, porque así ya tenemos una imagen volumétrica, tenemos información anatómica mayor que lo que nos dan 2 placas de rayos X. Con esta información de la tomografía para la planificación, tenemos la ventaja de la definición del volumen objetivo, tenemos una limitante del contraste limitado en tejidos blandos, pero la planificación ya no la podemos hacer a 2 puntos A, sino que la podemos hacer a un volumen. Entonces, eso tiene muchas más ventajas clínicas, además de que las restricciones a órganos sanos no las hacemos a 2 puntos, sino que podemos utilizar ya restricciones con los histogramas dosis-volumen a 0.1 cc, a 1 cc o a 2 cc. Depende lo que se siga por el protocolo institucional y las recomendaciones del ICRU, que es a 2 cc. Sin embargo, no es lo que recomienda el ICRU y no es lo que recomienda actualmente la GECESTRO, sino lo que recomienda no es utilizar imágenes anatómicas de tomografía, sino de resonancia magnética. ¿Cuál es o por qué es el motivo de esta recomendación? Es porque la tomografía, hay una sobreestimación del volumen y del ancho y una subestimación de la altura hacia el útero del volumen target, de lo que va a ser irradiado en la tomografía respecto a la imagen de resonancia. Además de que tenemos una mejor definición del tejido blando en imágenes de resonancia, a diferencia de la tomografía, con lo cual la evaluación dosimétrica y la definición en los volúmenes al contorneo del parte del médico, tanto del GTB, del CTB, del cuello uterino, de la vagina, recto y otros órganos, es más precisa en una imagen de resonancia que en una tomografía. Sin embargo, hay una limitante. ¿Y cuál es? Que no primero, tener el acceso en un servicio de braquiterapia a un tomógrafo es limitado y tiene problemas logísticos. Y ahora, tener un resonador accesible en un sistema de radioterapia es mucho más limitado, es más costoso y tiene más complicaciones a nivel operativo, con lo cual esa es una de las principales limitantes que tienen los servicios de radioterapia para implementar estas técnicas o estas imágenes de resonancia para la planificación de braquiterapia. Ya es sabido, existen múltiples publicaciones, entre una de ellas el artículo de Cambrand en el 2017, en el que muestra ventajas de la planificación, de la dosimetría y de control local y de supervivencia global en la planificación de la braquiterapia ginecológica utilizando imágenes de resonancia respecto a tomografía.
Estamos hablando de que el control local a 2 años para imágenes de resonancia es del 96% y para tomografía es del 87%, y a 2 años la supervivencia global en usando imágenes de resonancia es del 84% frente a los 56% con tomografía, incluso más allá de los 36 años. Con esto, vamos a dejar de lado lo que es la parte de la historia de la braquiterapia, cómo se hacía y cómo se hace la planificación. Y ahora vamos al motivo por el cual de esta plática y de echar a andar, de poner en marcha lo que es el sistema de imágenes de resonancia en nuestro servicio. El motivo es porque cuando yo me incorporé al servicio del hospital, el centro oncológico del Hospital Almater, se contaba con un búnker de braquiterapia y la sala de aplicación de la braquiterapia era demasiado grande, con lo cual dije, aquí puede caber un tomógrafo, ¿no? Y la ventaja de tener un tomógrafo dentro de la misma sala de aplicación de la braquiterapia es que no tenemos que trasladar a la paciente de una sala a otra, sino que el traslado para la adquisición de imágenes se puede hacer en ese mismo lugar. Cabe mencionar que nuestro servicio actualmente, tanto la colocación de los aplicadores como la adquisición de imágenes, como la aplicación de la braquiterapia se hacen en el mismo búnker, con lo cual reducimos las incertidumbres por movimientos del aplicador debido a el trasladar a la paciente de una sala a otra, además del confort de la paciente y pues que también pues no anda paseando por diferentes servicios, ¿no? Tanto el de imagen como el del simulador, todo se hace de forma integral en una misma área. Adicionalmente a esto, cuando empecé a ver los planos de cómo se encontraban los búnkers, vi que la distancia entre el búnker de la braquiterapia y el tomógrafo no va más allá de 10 metros. Entonces dije, tenemos lo ideal, tenemos ya el búnker del acelerador que cuenta con una resonancia magnética con la cual podemos tomar imágenes de resonancia, no de la calidad diagnóstica para hacer una evaluación diagnóstica como en radiología, pero sí sirven para la planificación de la radioterapia externa. Entonces podemos utilizar esas imágenes para la planificación de la braquiterapia. Entonces, ese fue el principal motivo por el cual me dispuse a echar a andar junto con todo el servicio de radioterapia, el médico radiooncólogo, los técnicos radioterapeutas y la enfermera oncológica para echar a andar esta técnica de tratamiento. Adicionalmente, cabe mencionar que, pues, ya que teníamos todo eso integrado en la misma sala, dije, bueno, estamos haciendo un paso adicional, que es utilizar la camilla ginecológica para la aplicación y luego trasladar a la paciente a la camilla, a la mesa del tomógrafo. Dije, ¿por qué no hacemos la aplicación en la misma mesa del tomógrafo? La limitante era que no teníamos una base para montar, para fijar las pierneras, con lo cual dije, eso es bastante simple, es ingeniería lo que se tiene que hacer para hacer un dispositivo y que se empotre las pierneras, por lo cual nos dispusimos a construir este dispositivo que es bastante simple y ahora la aplicación de la braquiterapia la hacemos en la misma mesa de tratamiento, con lo cual a la paciente no la desplazamos nunca si el flujo de trabajo lo hacemos con tomografía. Pero bueno, ahora nos vamos a la parte de la puesta en marcha. Cuando se reciben los aplicadores o cuando recibimos los aplicadores, es obligación y responsabilidad del físico médico caracterizar exhaustivamente todas las fuentes de incertidumbre y todos los parámetros mecánicos, eléctricos, físicos, tanto de la máquina de la braquiterapia como de los aplicadores. Con lo cual, lo primero que uno hace cuando abre los aplicadores es le toma una tomografía, unos rayos X, ve que se mantenga la integridad de los aplicadores, que no tenga obstrucción los canales y además se caracteriza por primera vez las unidades Hounsfield de los aplicadores, ya que con las subsecuentes aplicaciones y esterilizaciones, la calidad del material se va degradando y entonces podemos predecir cuándo puede tener un riesgo de ruptura propia del proceso de esterilización un aplicador. Toda esta puesta en marcha se tiene que estar bien documentada, tiene que estar el documento presente en el servicio de radioterapia y tiene que estar bien explicado qué se hizo en cada una de estas etapas.
Dentro de la puesta en marcha, primero pues echamos a andar lo que es la braquiterapia con tomografía, dentro de lo cual las pruebas que se tienen que hacer en la puesta en marcha es parámetros pues que son mecánicos y físicos de la máquina, como es evaluar datos físicos de la fuente en el planificador, verificar la longitud de los tubos de transferencia, la alineación del cable, que la fecha y hora en las computadoras esté de forma adecuada, que funcionen la parte luminosa, el sonido, el suministro eléctrico, hay que hacer pruebas de fuga, en la cuestión dosimétrica hay que evaluar repetitividad y reproducibilidad, hay que evaluar la dependencia geométrica de la fuente, hay que calibrar la fuente, hay que evaluar la linealidad de la fuente, determinar el tiempo de tránsito de esa misma fuente y la curvatura de cables. Y en el sistema de planificación hay que evaluar la transferencia y carga de imágenes que sea de forma correcta, que no haya distorsiones, que el número de cortes se dé de forma adecuada, que se puedan visualizar y que se puedan usar las imágenes de forma óptima. Hay que hacer análisis de dibujar diferentes estructuras anatómicas y que no tengan deformación, ver que el almacenamiento en el sistema informático sea de forma adecuada y hacer una comprobación manual de la dosis que determina el sistema de planificación, en este caso OnCentra. Ejemplo de esas pruebas pongo en la figura que se encuentran dentro del mismo reporte de comisionamiento, en el que una de las principales que generan mayor fuerte incertidumbre son la curvatura de los tubos de transferencia. Es sabido que mientras más curvado esté el tubo de transferencia, hay una imprecisión geométrica de la fuente y que puede ser más de 1 milímetro. Y sabemos que en la braquiterapia 1 milímetro más 1 milímetro menos conlleva imprecisiones dosimétricas en los tratamientos, con lo cual esa evaluación pues es obligatoria y se tiene que evaluar al menos en 2 puntos, en la posición más distal de la fuente y en la posición más proximal. Después se tiene que evaluar que la fuente, cuando la programamos para cada uno de los aplicadores y cada ángulo, cada longitud, para cada anillo, para cada Fletcher, se tiene que caracterizar y determinar cuáles son los offsets que se tienen y que si yo le programé que llegue a 1 centímetro, tiene que llegar a 1 centímetro. Esas evaluaciones las hicimos con películas radiocrómicas, se escanearon en el software de ImageJ y a través de perfiles de la imagen se determinaron las longitudes y esas distancias de cada uno de los aplicadores. Ya que se hizo ese trabajo que lleva un par de semanas para cada uno de los aplicadores y que empezamos a trabajar con el flujo de trabajo de la tomografía, nos sentamos todos para diseñar cuál es el flujo de trabajo a seguir con la resonancia magnética. Cabe mencionar que nosotros contamos con aplicadores, como vieron en la fotografía, de la marca Electa, que son cilindros vaginales y tándem anillos del material de éster de polivinilo y fibra de vidrio. Esto pues es una ventaja de utilizar este tipo de materiales a diferencia del titanio. El titanio es compatible con la resonancia magnética, pero puede generar un efecto de susceptibilidad magnética adicional que tiene que ser evaluado en el comisionamiento de este sistema de imágenes para la braquiterapia. El uso del tándem anillo, a diferencia de los Fletcher, nosotros podemos decir que tiene ventajas, ya que el Fletcher tiene una limitante en la que si queremos conformar dosis, ya que estamos hablando de imágenes de tomografía y que vamos a hacer una evaluación dosimétrica a un volumen, algunas veces queremos alcanzar puntos que se encuentran en la dirección antero-posterior que no son alcanzados con un Fletcher, ¿no? Con los colpostatos, pero sí lo podemos alcanzar con un anillo, colocando o activando fuentes en las direcciones antero y posterior. De esa forma, pues, se justifica las ventajas de tener anillos en lugar de Fletcher. En el sistema de planificación utilizamos la versión 463 de OnCentra, utilizando el formalismo TG43, es decir, no hacemos evaluaciones por inhomogeneidades, y de Mosaic utilizamos la versión 283. ¿Cuál es nuestro flujo de trabajo? Si requiere anestesia, se utiliza midazolam, fentanil o propofol, perdón. Se hace la aplicación del aplicador, valga la redundancia, ya sea cilindro o anillo. Se adquieren imágenes de resonancia, una secuencia T2. El médico dibuja el CTB de riesgo intermedio, de riesgo alto, órganos de riesgo como vejiga, recto y sigmoides e intestino. El físico hace el plan de tratamiento usando la librería de aplicadores con el formalismo del TG43.
Posteriormente, antes de entregar el tratamiento, nosotros como el departamento de física diseñamos una plantilla manual para hacer un control de calidad al tratamiento y una vez que pasa, se aplica el tratamiento en la sala en el búnker de la braquiterapia. El detalle de esta plática y pues pruebas más exhaustivas las pueden encontrar en la publicación que salió por nosotros, por nuestro grupo de trabajo el 7 de agosto de este año. Entonces están invitados a leerlo el trabajo en extenso. Y lo que empezamos en ese orden es primero caracterizar la calidad de la imagen de la resonancia magnética. Nosotros contamos con maniquís propios para la resonancia magnética del acelerador que determinan uniformidad, linealidad espacial, perfil de corte y resolución espacial utilizando secuencias Fast Field Echo en 2D y 3D. Y además evaluamos la distorsión geométrica, que este es uno de los parámetros más importantes, ya que es sabido que las imágenes de resonancia generan distorsión y en la braquiterapia es imperativo tener una exactitud y precisión para determinar dónde se encuentra el aplicador. Y una distorsión geométrica de 1 milímetro impactaría dosimétricamente mucho en la dispensa de la dosis. Podemos ver que con los maniquíes que tenemos y nuestro control de calidad, que es muy riguroso, hacemos controles de calidad diarios y semanales a las imágenes de resonancia y vemos que para esferas de 20 centímetros con respecto al isocentro, nuestra distorsión geométrica es de 0.4 milímetros. Y a una esfera de 50 centímetros alejada del isocentro de la resonancia, la distorsión es de 2.4 milímetros. Posteriormente, tenemos que hacer una optimización de la secuencia para saber cuál es la secuencia de resonancia que nos va a interesar y que clínicamente el médico le permite visualizar los órganos de riesgo y los volúmenes tumorales, así como el físico que puede determinar de forma segura y exacta el aplicador. Para eso nosotros contamos con excelentes técnicos, especialistas no solamente en radioterapia, sino que también están formados en radiología, en tomografía y resonancia magnética, con lo cual a ellos prácticamente les dejamos, nos apoyamos mucho para que diseñaran esta optimización de esta secuencia, que les comparto ahí cuáles son los parámetros tanto de tiempo de eco, de repetición y otros parámetros adicionales que nos permiten visualizar de forma correcta los tejidos. El ancho de corte es de 2 milímetros y en el plano los píxeles miden 1.5 milímetros y en total la secuencia dura 4.5 minutos. Estas imágenes cabe mencionar que son corregidas antes de exportarlas al sistema de planificación, se corrigen por distorsión geométrica y además se reduce la variación de campo de fondo por una activación de primer orden del shimming en el pre-scan que se realiza propio de la máquina de Philips. Entonces, con esto ya también reducimos el nivel de incertidumbres asociadas a la distorsión geométrica. Posteriormente, la física, le agradezco también la participación y el apoyo de la física Fabiola Valencia, del INCAN, que nos prestó o nos invitó a formar parte de un proyecto de investigación del Organismo Internacional de Energía Atómica en el desarrollo de una metodología para auditorías en braquiterapia. Nos compartió un maniquí que ella diseñó, una impresión en 3D, que yo lo utilicé para otros propósitos, para los que estaba diseñado inicialmente. Vi que esa impresión 3D, pues todo el material era compatible con la resonancia y dije, hay que ocuparlo para caracterizar todo este flujo de trabajo. Les muestro imágenes de cómo hicimos la caracterización, colocamos el aplicador en este maniquí, lo llenamos en un tanque de agua, no ocupamos contraste adicional para la imagen de resonancia, no fue necesario, e hicimos evaluaciones dosimétricas con las imágenes de resonancia, como pueden ver aquí que se conectaron a los tubos de transferencia, y hay una zona en la que se coloca se puede colocar película radiocrómica para evaluación dosimétrica. Cabe mencionar que ya en la parte clínica y operativa, también nosotros contamos con una mesa, con una tabla que tiene un brazo de aluminio, que este brazo de aluminio es compatible con la resonancia magnética, que también nos propusimos caracterizar para ver el grado de artefactos que puede generar y si se llega a calentar, porque si se llega a calentar con esos 5 minutos que dura la imagen, puede generar quemaduras en la entrepierna de la paciente. La caracterizamos y adicionalmente también diseñé una tabla
que pues permite mantener fija ya el aplicador en el caso del traslado de la paciente, con lo cual ya no es necesario, ya reducimos el riesgo de que el aplicador se mueva. ¿Por qué? Porque en algunos centros también se empaqueta todavía, las enfermeras oncológicas empaquetan estos aplicadores y existe un riesgo grande de que se muevan estos aplicadores. Nosotros ya también reducimos esto, también contamos con una enfermera oncológica excelente que todo esto ya lo tiene bien definido y bien estandarizado. Y esta también pues es casera y todo es material compatible con la resonancia, así como también la camilla que es compatible con la resonancia magnética. Posteriormente, nosotros evaluamos la distorsión geométrica que sufren los aplicadores, para lo cual seguimos la metodología de la tesis de posgrado de una de las coautoras, en la cual las imágenes de resonancia trazamos diferentes perfiles a diferentes ángulos y medimos cuál es la moda de la intensidad de píxel de la región que vamos a evaluar. Y ya que trazamos ese perfil, sacamos el 30% de esa moda y en esa línea medimos cuál es el FWHM. Y esa es la longitud o la medida física del aplicador utilizando esa imagen de resonancia. Hacemos lo mismo utilizando como referencia las imágenes de tomografía y las comparamos con la resonancia magnética y sacamos las diferencias. Y vemos que la distorsión geométrica producida por la resonancia no es mayor o no altera las dimensiones de los aplicadores en más de 1 milímetro. Posteriormente, evaluamos cuál es la variación de campo de fondo de la resonancia, colocando el aplicador en un material homogéneo como es el agua, para lo cual utilizamos un esquema de doble eco, una imagen de resonancia doble eco, es decir, a 2 tiempos de eco diferentes, dejando los demás parámetros iguales. Aquí les pongo que los tiempos de eco ocupados fueron 3.1 y 7.1 milisegundos. Y lo que hacemos después es sustraer estas imágenes, con lo cual vamos a tener un mapa de diferencia de fases. Este mapa de diferencia de fases, si dividimos entre un cociente que está relacionado con el coeficiente de la razón giromagnética del hidrógeno y esta diferencia de tiempos de eco, que en este caso es de 4 milisegundos, podemos obtener un mapa de variación de campo magnético alrededor del aplicador, con lo cual podemos ver las distorsiones geométricas introducidas en el aplicador de forma ya espacial. Nosotros, para hacer esta evaluación, utilizamos el desenvolvimiento del mapa utilizando el software Romeo en MATLAB en esta versión del 2019 y la máxima variación de campo. Aquí pueden ver que hay variación de campo adentro del aplicador, pero eso no nos interesa porque es sabido que adentro del aplicador hay aire y eso la resonancia no lo ve y eso genera alteraciones del campo magnético. Lo que nos interesa es lo que sucede en la parte externa y alrededor del aplicador. Y podemos ver que la máxima variación que podemos encontrar es en la punta del aplicador, que es sabido, y que va alrededor de 6 partes por millón. Entonces, esto también nos da confianza de que no existe una distorsión geométrica que nos pueda afectar en la reconstrucción del aplicador. Posteriormente, exportamos esas imágenes, tanto de tomografía como de resonancia, a el sistema de planificación OnCentra y Mónaco. Ya les voy a explicar por qué utilizamos Mónaco, si es un sistema para radioterapia externa. Más adelante van a ver el por qué. Y el médico radiooncólogo se propuso contornear el mismo aplicador en las 2 imágenes y evaluamos la diferencia en la reconstrucción de los volúmenes y no es más del 2.7%. Posteriormente, hicimos la reconstrucción de los aplicadores utilizando las librerías propias del sistema de planificación. Cabe mencionar que nosotros en la institución utilizamos los dummies, ya que nosotros por experiencia vimos que el uso de los dummies genera una incertidumbre grande porque el físico tiene que colocar de forma manual los dummies y prácticamente pues ahí está adivinando entre dónde está el centro de cada uno de los dummies y pues genera un sesgo en la colocación del aplicador. A diferencia de que utilizamos la librería de aplicadores, que es bastante exacta y hemos visto que tiene poca variación utilizando diferentes físicos que coloquen el aplicador en la misma posición. Con lo cual, utilizamos esta librería y hicimos un plan de tratamiento. En este maniquí prescribimos a los puntos A 7 grays y esos mismos tiempos de parada de la fuente los copiamos y los trasladamos en la reconstrucción del aplicador en la resonancia magnética. Y
comparamos la dosis medida en los puntos A. La variación entre usar los mismos tiempos de parada de la fuente en la imagen de tomografía y de resonancia no van más del 1%, con lo cual esto nos garantiza pues seguridad en que no hay diferencias por parte de los físicos en la colocación del aplicador utilizando imágenes de resonancia a utilizar imágenes de tomografía. Posteriormente, evaluamos las coordenadas de cada una de las paradas de la fuente en las dos imágenes de tomografía y resonancia y comparamos las distancias, los desplazamientos que existen en cada una de las coordenadas X, Y y Z, tanto de la sonda intrauterina como del anillo, y sacamos el desplazamiento tridimensional como la raíz cuadrada de estos valores, y vemos que incluso para el desplazamiento 3D no tenemos desplazamientos mayores a 0.7 milímetros, con lo cual pues también nos aseguramos de que no hay inducción de sesgos o de errores por parte de la reconstrucción de las paradas de la fuente. Posteriormente, ya a niveles dosimétricos, irradiamos películas radiocrómicas utilizando la sonda intrauterina, marcamos cuál es el tip, el borde de la sonda intrauterina, y programamos paradas de fuente en la posición más distal y a 1 centímetro alejada y a 2 centímetros. Utilizando la metodología que les mostré anteriormente, utilizando los trazados de perfiles en ImageJ, determinamos cuáles son las medidas en cada una de las reconstrucción de los aplicadores utilizando tomografía o resonancia, y sacamos las diferencias de la entrega de la dosis en ese punto. Y las diferencias no van más allá de 0.6 milímetros. Por otro lado, como les comento, también evaluamos la fusión de imágenes de tomografía con resonancia en ambos sistemas de planificación, Mónaco y OnCentra, y la fusión de las imágenes utilizando el error cuadrático medio en ambos sistemas de planificación no es superior a 0.5 milímetros. Finalmente, hasta este punto ya hemos evaluado la calidad de la imagen, la reconstrucción de los aplicadores, paradas de la fuente, también que la entrega de dosis sea precisa, utilizando dos sistemas de imágenes, la fusión, pero ahora nos falta hacer una prueba end-to-end. Hasta el día de hoy, en los centros es muy limitada las pruebas ya estandarizadas de inicio a fin para la braquiterapia, pero con este maniquí nos propusimos, nos motivamos a proponer hacer una propuesta de dosimetría 2D con este tipo de pruebas end-to-end, con lo cual nos apoyamos tanto del maniquí de la física Fabiola Valencia del INCAN, como del software del físico Luis Olivares, que ha desarrollado de forma libre en Python, el cual pues él nos apoyó en toda esa parte de la evaluación de la dosis en 2D, con un análisis gamma, utilizando un protocolo que tenemos en la institución, y con diferentes criterios gamma de 2.5 grays a 1 milímetro, tenemos un gamma passing rate del 99%, y utilizando un criterio más bajo o más estricto de 0.7 grays y 2 milímetros, tenemos un gamma passing rate del 82%. Esto baja, es sabido porque tenemos altos gradientes de dosis en pocos milímetros en brachiterapia, entonces esto obviamente lo tenemos que refinar, pero es una prueba bastante interesante y bastante motivante para continuar con este tipo de pruebas inicio a fin, utilizando este tipo de software. Entonces, ya lo interesante, yo creo que para muchos médicos radiooncólogos, es cómo hacemos clínicamente la aplicación de la braquiterapia. Aquí les muestro una imagen de cómo se coloca la mesa de tratamiento, la tabla, colocamos unas colchonetas para la comodidad de la paciente, utilizamos una de estas camillas para el traslado de la paciente de la camilla compatible con la resonancia a la mesa del Unity, y sabemos que, pues aunque optimizamos la secuencia de resonancia para que dure lo menos posible, pues tenemos un tiempo de máquina del acelerador que puede ser utilizado para un tratamiento, ¿no? Sabemos que en el traslado y la colocación de la paciente más la imagen, estamos tardando aproximadamente lo que dura una sesión de radioterapia diaria de un paciente, utilizando un flujo de trabajo adaptado a posición.
Por lo cual, pues aquí ya vienen la parte del problema logístico, ¿no? De que pues vuelve costoso la utilización de imagen de resonancia cuando ese tiempo lo podemos ocupar para una sesión de tratamiento de radioterapia externa. Por lo cual utilizamos un esquema híbrido en el cual la primera sesión de tratamiento la hacemos con resonancia magnética y las subsecuentes las hacemos con tomografía. ¿Cuál es nuestro flujo de trabajo? En el búnker se aplica anestesia si aplica, si es necesaria, se coloca el aplicador, se traslada a la paciente al búnker del Unity, del acelerador, se adquieren las imágenes de resonancia, se exportan las imágenes a Mónaco, y en el cuarto de dosimetría, el médico contornea los órganos de riesgo y el tumor en Mónaco y los exporta a un centro. En el mismo cuarto de dosimetría, el físico hace el cálculo de dosis, el médico aprueba el plan, se exporta el plan a Fexitron, se hace el control de calidad y se entrega el plan de tratamiento. En las sesiones subsecuentes, el cambio está en que las imágenes de tomografía que se hacen en el mismo sitio donde va a ser la aplicación, las imágenes se exportan a Mónaco y se hace un registro rígido para trasladar los volúmenes, tanto tumorales como los órganos de riesgo, de las imágenes de resonancia a la tomografía. Y con esto ya tenemos, y esto lo vemos que es mucho más fácil hacerlo en Mónaco, porque nuestra versión de Mónaco también permite hacer adaptación de estructuras de la tomografía, la resonancia y viceversa, con lo cual esto es pues mucho más fácil que hacerlo en Oncentra. Para quienes están trabajando en Oncentra, no sé qué tanta experiencia tengan, pero para nosotros es algo complicado y más cuando tenemos a la paciente pues para ya entregar el tratamiento, ¿no? Ya que tenemos este registro rígido, exportamos a Oncentra las imágenes fusionadas con la tomografía, perdón, las imágenes de tomografía con los registros rígidos de los órganos de riesgo y hacemos el cálculo de dosis, se aprueba el plan y esto mismo se hace como si fuera parte de resonancia magnética. Les muestro como todo, empezamos siempre por lo más fácil para ir migrando a lo más complicado. Este fue nuestro primer pues, tratamiento utilizando un cilindro. Muchos de ustedes dirán que pues, es bastante básico utilizar un cilindro para hacer y con resonancia magnética para este tipo de tratamientos, pero nosotros nos sentimos más cómodos para la primera sesión por cualquier complicación que tenga, hacer este flujo de trabajo con resonancia y posteriormente con la tomografía. Y adicionalmente, pues ya que tenemos el cilindro, le metemos un poco más de información y de restricciones. El médico dibujó algunos órganos como recto, vejiga e intestino y se hizo una evaluación dosimétrica utilizando los DBHs, con lo cual también pues restringimos un poquito la dosimetría en términos de órganos de riesgo para la entrega de la dosis. Como conclusión, pues cabe mencionar que para la implementación de estas técnicas de tratamiento novedosas, cobra importancia la figura del físico médico y se vuelve indispensable en los servicios de radioterapia. Cabe mencionar que esto incentiva a que el físico médico no es solamente la persona que hace un plan de tratamiento, sino que se encarga de implementar y de innovar nuevas técnicas o nuevos flujos de trabajo, que es obligatorio realizar por parte de los físicos médicos una puesta en marcha rigurosa con los métodos de imagen disponibles en la institución, que se debe documentar todo. La implementación de la braquiterapia ginecológica intracavitaria es viable, segura y precisa. Ya mostramos las diferencias geométricas y dosimétricas utilizando las imágenes de resonancia del acelerador Unity, que el flujo de trabajo propuesto no incluye mayores riesgos asociados al cuidado del paciente a los que tendría un flujo de trabajo basado en imágenes de tomografía, pero además se tiene que hacer cuidadosamente un análisis de costo-uso de las máquinas que se tienen en un servicio de radioterapia. Para terminar, agradezco personalmente el apoyo de la física Fabiola Valencia por el préstamo del maniquí, al doctor Alex Dresner, que nos apoyó también en la preparación de secuencias de resonancia, y al físico Luis Olivares por la optimización perdón, por la orientación con el uso del software 2PY para la evaluación de pruebas end-to-end. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por excelente ponencia y por podernos poner más, que podamos nosotros entender un poquito más acerca de esto, ¿no?
Yo tengo una pregunta. En flujo de tiempo mencionabas que se hacía secuencia T2 y que era 4.5 minutos aproximadamente. O sea, ¿cuánto Sí, tiempo es el que lleva en el proceso para que la paciente pueda recibir el tratamiento? mira, de imagen nos estamos tardando 15 minutos porque es el traslado de la paciente a la mesa del tratamiento, la adquisición, que son 5 minutos, y regresar al búnker, ¿no? Nos estamos tardando media hora, 40 minutos a lo mucho, para la aplicación de la braquiterapia. Ya estamos mejorando los tiempos. Eso basado en resonancia, ¿no? En tomografía es más rápido. Y se hace solamente la resonancia en la primera sesión, tengo entendido, Sí, y ya las subsecuentes se hacen en planeación con tomografía. sí. ¿Tienen un técnico aparte que maneja la resonancia o es el mismo técnico radioterapeuta? Nuestros 3 técnicos radioterapeutas también son técnicos en resonancia, entonces a cualquiera de los 3 le tenemos la confianza de que haga la secuencia. El tema de El las equipo, antenas, este equipo este acelerador obliga a que los técnicos radioterapeutas no solo sean técnicos radioterapeutas, sino que también sepan de resonancia magnética. Entonces también eso se tiene que tener en cuenta. Y tomamos la precaución de que tenemos estos técnicos híbridos, ¿no? Que tienen ambas cualidades. En términos de la antena, no sé si vieron la imagen, pero es una sola antena la que tiene el acelerador. Es una antena rígida que sirve para todo. Esa no la ok. podemos mover, entonces es la única que tenemos y con eso trabajamos, pero la calidad de la imagen que tenemos es lo suficientemente buena para el contorneo de las estructuras, ¿no? Nos dice Luis Salazar que si podrías repetirnos los pasos de adquisición de las imágenes y fusión, por favor. Sí, claro. A ver, voy a compartir de nuevo. A ver. ¿No? Lo que hacemos, vámonos a esta imagen. Ese es el flujo que tenemos utilizando resonancia. Es aplicación de anestesia, colocación de aplicador, adquisición de imagen, contorneo de los órganos y del tumor, la planeación del tratamiento, el control de calidad y la entrega de la dosis. ¿Qué hacemos en un esquema híbrido? La preparación del paciente en la resonancia es, como mencioné, anestesia si necesita, se coloca el aplicador, se traslada la paciente del búnker de la braqui al búnker de la resonancia, se hace la imagen de resonancia, se regresa la paciente al búnker de la braquiterapia y en ese traslado que se encargan los técnicos y la enfermera, en ese tiempo el médico y el físico están contorneando y haciendo el plan. Y perdón, se exportan las imágenes a Mónaco, se contornea, se exporta a Oncentra, se hace el cálculo del plan, se aprueba, se exporta a Flexitron y se entrega la dosis. Cuando se utiliza la tomografía, lo único que cambia es que se adquieren las imágenes, ya no se traslada la paciente a otro búnker porque el tomógrafo está ahí mismo. Lo que se hace es, se adquieren las imágenes de tomografía, se exportan a Mónaco y ahí se hace un registro rígido con los órganos de riesgo. O sea, se fusionan las imágenes de resonancia con la tomografía, se hace un registro rígido de las estructuras de la resonancia a la tomografía y esas estructuras, el DICOM de las estructuras y el de la imagen, se exportan a Oncentra. Y en Oncentra se hace el plan de tratamiento y posteriormente la aprobación del plan, la exportación a Flexitron y la entrega de la dosis. Y la antena, Ok, perdón, nada más para completar, la antena, puse esta imagen, esta es la antena que tenemos. ok, Esta es la única antena rígida que tenemos para todo. ok. Luis Burgos nos pregunta, al ser un centro nuevo, ¿cuál es el flujo de pacientes con el que cuentan? Flujo de trabajo es corto, digamos, es limitado porque los planes adaptativos tardan más tiempo que los planes, que un tratamiento convencional. Entonces, estamos manejando pocos pacientes, ¿no?
aproximadamente entre 10, 11 pacientes por jornada laboral, ¿no? En acelerador. Ok. Eh, Julio Calles nos pregunta cómo hacen el traslado del paciente y quiere decir que ambos programas son compatibles para planificación tanto en TAC como en resonancia magnética. Ok, la primera, el traslado, colocamos a la paciente, déjenme mostrarle, tenemos la mesa ginecológica. En la mesa ginecológica colocamos la camilla blanca que les mostré. El médico hace la colocación del aplicador, se coloca la tabla, esa que tiene el brazo de aluminio, se fija el aplicador y ya que está todo eso montado y la paciente pues ya con el aplicador dentro, se coloca, se mueve con la camilla blanca, la hecha en casa, se pasa a la camilla de resonancia. Y ya en la camilla de resonancia se traslada al búnker al búnker del acelerador, se hace la resonancia y se regresa en la camilla de tratamiento. Pero ya en la camilla de tratamiento ya no la movemos, ya no la pasamos a la mesa ginecológica ni al tomógrafo, ya la dejamos en la camilla y ya no hay necesidad de volverla a mover, ¿no? Cometemos más errores moviéndola otra vez que dejándola en la camilla compatible con resonancia. Y la otra pregunta de sistemas de planificación, Mónaco solo lo usamos para dibujo y para fusión de imágenes, no para planificación de braquiterapia. Para la planificación utilizamos Oncentra, pero Oncentra también sirve para fusionar y para contornear, pero no lo ocupamos mucho porque lo vemos que nos cuesta más trabajo o es más engorroso que Mónaco. Y en Mónaco, como lo utilizamos muy seguido, lo hacemos mucho más rápido, ¿no? El contorneo y la fusión de imágenes. Gustavo Daniel nos pregunta cuánto tiempo implica el uso del Unity para la braquiterapia. Ya lo comenté, son 5 minutos de resonancia y 10 de traslado, son 15 minutos. Y aquí nos preguntan si tendrá imágenes de la posición de la paciente y si hay limitaciones en relación al paciente, por ejemplo, sobrepeso. Creo que se refiere a que el peso máximo, ¿no? Imágenes de paciente no las tengo, se las debo. Eso sí me faltó. Y no tengo imagen de la paciente. Hay un artículo que también pueden ver, está referenciado de Snyder, perdón, del 2022-23, que tiene una imagen de la paciente que también implementaron braquiterapia con resonancia. Entonces, pueden ver una imagen. Si no, por ahí te la puedo compartir y a quien preguntó, no sé, la pueden también difundir de eso sin problema, ¿no? Sí, claro. Y de cuestión de sobrepeso, tenemos una limitante con el acelerador que el anillo mide nominalmente son 70 centímetros de diámetro. Pero digo nominalmente porque al colocar la antena, déjenme mostrarles la antena quita espacio, o sea, quita unos Ujú. 3, 4 centímetros. Entonces, pacientes muy con sobrepeso, si no llegan a entrar en el resonador, se les hace la tomografía, ¿no? O sea, hacemos tomografía y listo, sin problema. Ok. ¿Cómo hace el control de calidad antes del tratamiento? Pregunta Esteban Herrera. Es bastante básico, la verdad, ahí es algo que necesito mejorar. Estoy trabajando ya en una rutina en MATLAB para hacer un cálculo directo con el archivo DICOM. Denme tiempo y ya luego presentar eso, pero ahorita es una plantilla en Excel. Tomo los datos del TG43, los factores de anisotropía, los factores de corrección por geometría, todos estos factores que dan para el cálculo de dosis y los meto en una plantilla de Excel. Entonces yo lo único que hago es, le digo dónde son las coordenadas de parada de las fuentes y le digo el tiempo de parada. Calculo la dosis que tiene cada una de las fuentes y hago una suma. O sea, integro todas esas dosis en un punto, en los puntos de prescripción. Por ejemplo, puedo poner un punto A de control a 2 centímetros en el caso del anillo, o si es un cilindro, lo pongo a 5 centímetros por arriba en la cúpula vaginal o en el aplicador,
y ahí es donde tengo mi punto de control y evalúo que no tengo una diferencia de más del 5%. Es muy básico, pero le hago un control de calidad, ¿no? A la braquiterapia. El doctor Raúl Florentino dice, ¿qué variaciones se encuentran entre los volúmenes de tratamiento entre resonancia y tomografía? Es como comenté, estamos en este intervalo de dos En punto 2.7. siete al 4%. Ujú. Hay una pregunta, ¿las pacientes llevan alguna preparación en especial en Llevan. cuestión de que vejiga, recto, algo para la adquisición de la imagen? Sí, llevan llenado de vejiga con solución salina. Ok, De eso se encarga la enfermera. Ujú. Para el anillo. ok. Bueno, muy buena ponencia, felicitaciones por el excelente trabajo realizado en la puesta en marcha de braquiterapia con resonancia. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda, comentario. Pues muchas gracias, muchas felicidades. Realmente nos abre mucho el panorama a nosotros. Creo que eso es algo muy importante, que nosotros sepamos es, conocer ahora sí qué necesitamos pedir, qué necesitamos decirles a los físicos, decirles a los técnicos para poder tener un panorama más amplio. Muchas gracias por su plática. No, a ustedes también por escuchar y por la invitación. Físico Alejandro, doctora Juliana, muchísimas gracias por compartirnos un poco de su experiencia. Para toda la sociedad mexicana de radioterapeutas es bastante valioso el conocer el trabajo que se está realizando en cada uno de los centros en nuestro país. Así que la felicitación para ambos y Físico, excelente ponencia. De parte de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Radioterapia, además de enviarles esta extensa felicitación por su trabajo, ciertos anuncios. El día de mañana vamos a tener en el taller de contorneo la evaluación por sedes del taller semanal que estamos llevando, específicamente del módulo de gastroenterología. Asimismo, nuestra próxima sesión de residentes va a ser el segundo jueves de septiembre a las 8 de la noche, invitándolos como siempre a que podamos conectarnos. También recordarles que ya vamos a tener nuestro congreso de la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas durante el mes de octubre en Huatulco, donde esperamos todos poder coincidir, compartir experiencia y acrecentar los crecimientos acerca de nuestra especialidad. En este tenor, les recordamos que siguen abiertas las inscripciones para el Congreso y adicionalmente la inscripción para los trabajos libres y casos clínicos y de investigación para el Congreso de nuestra sociedad. Como siempre, agradecerles a todos los asistentes por su asistencia, valga la redundancia, agradecerles y pues a crecer juntos. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente noche. Gracias, igualmente, bonita noche. Felicidades, doctora y físico. Buenas noches. Gracias, buenas noches.